Creo que somos muchos los que nos hemos llegado a quejar del contenido basura de Netflix. Estas películas que parecen fabricadas en base a un algoritmo que tienen un gran impacto en lo que a audiencia se refiere. Pero en calidad, dejan mucho. Bueno, ¿qué digo mucho? Dejan todo que desear. Solo para recordarles que hace unas semanas se estrenó la secuela de Tal Gear. Gracias Netflix, salvando al cine adolescente de nuevo. Pero de entre todo este montón de contenido basura, siempre hay algo que se destaca. Y en esta ocasión, lo que para mí destacó fue La Casa, una película antológica animada con la técnica del stop motion que nos cuenta 3 historias que son más de lo que aparentan, con un tono que oscila entre lo surrealista y perturbador, mezclado con una comedia bastante oscura, dando como resultado uno de los experimentos del gigante del streaming más interesantes de los últimos años. Sé que muchos piensan que esta es una serie de antología al estilo de Love, Death and Robots, pero dejemos algo en claro. Primero que nada, esta no es una serie, es una película al estilo de Relatos Salvajes o La balada de Buster Scruggs de los hermanos Coen, donde el vínculo que une a cada una de estas historias es un tema en común. A veces es un género, otras veces se trata de un argumento que recorre todas las historias, como Pulp Fiction, una cinta que, si bien pertenece al género policíaco y de suspenso, se les arregla para presentarnos una historia llena de diálogos llenos de referencias a la cultura pop noventera, un estilo llamativo visualmente, así como atemporal, que fue por años replicado e imitado. Si ya han visto la película, saben a lo que me refiero. Otro factor que en una antología puede unir a las historias es un sentimiento. Pero a todo esto, desde mi perspectiva, ¿qué es lo que une a las 3 historias que conforman La Casa? Para explicarles esto, veamos de qué trata cada una. Al inicio de estas se tiene una breve premisa o título. En la primera se nos dice: y se teje una mentira que se oye internamente. Esta historia nos presenta a una familia pobre del siglo XIX. La atmósfera del corto y su estética remite a estos cuentos folclóricos europeos y leyendas antiguas con una gran presencia de la naturaleza. De hecho, comparé mucho la ambientación de este corto con Over the Garden Wall. El conflicto inicia con la frustración del padre, ya que por lo que sabemos, él viene de una familia adinerada, pero decidió formar una familia lejos de todo ello, por razones que no son reveladas totalmente. En los primeros minutos, vemos cómo los parientes de este personaje llegan de visita, y lo único que hacen es juzgar su estilo de vida. Son personas puramente materialistas. El patriarca familiar se pone ebrio esa noche y hace un trato con un arquitecto millonario muy reconocido, quien le construirá a él y su familia una mansión sin ningún costo, con la única condición de que abandonen su pequeña casa. El marido y la esposa aceptan, aunque esta decisión es consecuencia de la vergüenza que sienten de su situación socioeconómica y el deseo de estar a la altura de las expectativas de la familia. La protagonista de esta historia es Mabel, una niña que no se muestra inconforme o triste con su estilo de vida actual. De hecho, se nos muestra que el personaje comienza a sentirse incómoda una vez que llegan a la mansión, ya que es de enormes proporciones, pero está mal ventilada, además de que el arquitecto sigue haciendo algunos cambios. Respecto a este enigmático personaje, no tiene una sola línea de diálogo en toda la historia, más bien tiene un representante, el señor Thomas, que habla por su jefe. Aunque las cosas comienzan a ponerse algo surrealistas, consecuencias que recuerdan a películas como El Resplandor o al cine de Ari Aster, no es un tipo de terror simplista con jumpscares al por mayor. Va más allá, es algo que se impregna en la atmósfera, que se construye de manera lenta y va escalando poco a poco hasta convertirse en algo grotesco. El mismo final de la historia me recordó a los trabajos de David Lynch por el surrealismo que maneja. Es una historia bastante metafórica sobre el apego a lo material y el deseo avaricioso de riqueza y opulencia. Ambos padres se convierten en aquellas cosas que desean. La madre en cortinas, ya que desde que la tía Eleonor le había comentado algo respecto a ellas, esta idea germinó en ella y desde que llegaron a la mansión comenzó a coser, mientras que el padre terminó convertido en un sillón. Anteriormente lo habíamos visto quemar los muebles de su antigua casa como una forma de borrar el pasado. Sin embargo, fue este mismo fuego el que, como un león hambriento consume las entrañas de sus presas indefensas, acabó con ellos mismos y con el resto de la mansión. Lo esperanzador aquí es que la nueva generación que representan Isobel y Mabel puede alejarse de este tipo de materialismo. Pero vaya, esa solo es una corta y vaga interpretación. Algo que se me quedó por días después de ver la cinta fue el momento donde al señor Thomas le da un colapso nervioso, dándonos a entender que las intenciones de su jefe no son para nada buenas. En lo personal, el personaje del arquitecto, Van Schombeck,
fue genuinamente aterrador e intimidante, hasta lo catalogaría como material para pesadillas. Lo más aterrador de él es su propia ambigüedad, el no saber por qué hace lo que hace o cómo lo hace. Hay una teoría que dicta que él también solo era un peón más detrás de lo que realmente controlaba los hilos, una entidad o ser cósmico al estilo de Lovecraft o Edgar Allan Poe que impulsa las acciones de la casa. Conociendo la ambición de los arquitectos por crear la obra perfecta, quizás esta entidad le dio esta capacidad a Schombeck a cambio de su propia humanidad. Es por ello que se le ve regocijándose de forma sádica con el sufrimiento de los demás. Y de ser cierto esto, me encantaría ver un corto que adaptase la historia de un arquitecto brillante pero al mismo tiempo insatisfecho que descendió a la maldad. Pero ya no quiero divagar tanto. Otra interpretación que podemos pensar gracias a la poca o nula atención que le dan los padres a sus hijas es el alcoholismo del padre y quizás maltrato intrafamiliar, con consecuencias más realistas pero no menos horribles, ya que el hecho de que Mabel se sienta tan mal al estar en casa y quiera proteger sobre todas las cosas a su hermana, quizás sea por haber sufrido algún tipo de abuso, pero su percepción infantil lo relaciona con estos eventos surrealistas porque no alcanza a comprender lo que pasa realmente. En particular, el señor Thomas, viéndola detenidamente desde las esquinas a ella y a su hermana durante varias escenas, me pareció más espeluznante que el mismo arquitecto. Pasamos ahora a la segunda historia, que lleva por título Entonces se pierde la verdad que no puede ganarse. Esta ocurre en la actualidad, donde un restaurador ha puesto todo el dinero que tiene para reparar la casa, que es la misma de la primera historia. Es una inversión que espera rinda frutos. Lo más curioso de la segunda historia es que desde aquí, nuestros protagonistas son animales antropomorfos cuyos conflictos son cada vez más profundos y de cierta manera se relacionan con nuestra condición humana. Pero volviendo a la historia, cuando la rata, a quien le diremos el primo perdido de Remy, termina de restaurar la casa, descubre que hay una plaga de escarabajos y otros insectos que le impiden cumplir con su objetivo, que es abrir las puertas de la casa para los posibles compradores. Este proyecto para el protagonista se ha vuelto algo personal, lo que le genera mucha ansiedad. Durante el desarrollo de la historia lo vemos preocupado y estresado, y todo se va acumulando como las hojas de árbol amarillentas que caen al suelo cuando llega el otoño. Después de la muestra de la casa, solo una pareja bastante misteriosa menciona que se encuentran interesados en comprarla, pero pronto se terminan convirtiendo en una molestia para nuestro protagonista, además de que su fisonomía es extraña, por ser amables. Paréntesis pequeño para hacer mención al giro de tuerca que al menos para mí me dio gracia y pena al mismo tiempo por lo triste que es. Durante la historia, el prota le manda mensajes constantemente a quien suponemos es su pareja sentimental, solo para que se nos revele que es su dentista y que ella puso una orden de restricción en contra de él. Este segundo corto también tiene tintes de terror, pero no tan parecidos al del primero. Sí, hay una tensión creciente y gradual en la atmósfera, pero se mezcla también con la fobia o el asco hacia los insectos, en todo caso invasores o huéspedes no deseados. Hay una escena de baile que me recordó mucho a la película El departamento de Joy, donde los insectos nos brindan una experiencia excelentemente coreografiada y tremendamente absurda en el buen sentido. Por momentos como estos, la cinta me recordó un poco a Coraline. Los colores, la animación y el dinamismo de cada bicho en esta escena es fenomenal. Es cautivante y de cierta manera hipnótica. Yo estaba como la rata cuando la vi. Se revela que los dos invitados no deseados también eran insectos. El primo de Remy termina en el hospital por intoxicación, y cuando regresa a la casa tenemos uno de los finales más incómodos y visualmente perturbadores que he visto en mucho tiempo. Los habitantes se encargan de consumir todo en la casa, muebles, decoraciones, productos, pero quien ahora está junto a ellos es el mismo protagonista, que se dio a sus instintos más salvajes. Volvió a su estado primario. Un giro que nos da a entender que la psique del personaje colapsó por completo. Su destino fue marcado desde que puso un pie en esa casa. Con el arco que recorre este personaje podemos ver su descenso a la locura. Cómo pasó de querer innovar la casa para darse valor él mismo a través de sus logros o cosas materiales, a pasar a un status quo en el que ni siquiera existe el concepto de propiedad. Lo cual nos da una pista de que la historia gira en torno al nihilismo, una corriente filosófica que dicta que ningún juicio o valor tiene validez, despojándolos de toda importancia. Viéndolo desde este ángulo, el final de cierta manera libera al personaje de las preocupaciones y estrés creciente que sentía por querer cumplir con vender la casa, pero a costo de sus valores y comportamiento humanizado, lo que me recordó muchísimo a la metamorfosis de Franz Kafka,
que nos muestra básicamente una alegoría del enfrentamiento del hombre frente al mundo moderno, que lo oprime y lo invisibiliza, y hay mucha influencia de ello aquí, ya que esa obra inauguró lo que se conoce hoy en día como literatura del absurdo. También existe la posibilidad de que, después de intoxicarse e irse al hospital, lo que vemos al final sea una especie de alucinación. Pero a mí me gusta más pensar que lo que ocurre aquí sí es real, ya que le da más impacto a la resolución. Pasamos ahora a la tercera y última historia, titulada Vuelve a escuchar y busca el sol, que toca bordes con la ciencia ficción, ya que la casa se encuentra en medio de una ciudad inundada, lo que le da cierto encanto postapocalíptico. La protagonista aquí es Rosa, propietaria de la casa, quien se esfuerza en hacerle reparaciones y renovaciones para atraer de esa manera a nuevos inquilinos. Se le ve batallar poniendo papel tapiz en las paredes, lo que de cierta manera simboliza todas las responsabilidades que están a su cargo. Es decidida, pero se encuentra muy frustrada debido a su situación. Sus únicos 2 inquilinos le pagan con pescado y con cristales. Cuando llega Cosmos, un personaje que es amigo de esta hippie de aquí llamada Jen, comienzan a generarse conflictos cada vez más intensos porque Rosa está decidida a quedarse en la casa, a pesar de que le señalan constantemente que esta se terminará inundando. No es hasta que Elías se marcha, quien era quien le pagaba con pescado, que Rosa se da cuenta del talento que tenía este para dibujar. Y reflexionando un momento se da cuenta de que, lejos de verlos como sus compañeros de casa, se la pasó más ensimismada en la idea de que no le pagaban a tiempo, o con dinero real. Pero si nos damos cuenta, Rosa, a diferencia de los otros 2 protagonistas de las historias, tiene un vínculo que es bastante cercano con el concepto de familia, que la escucha y se preocupa por ella. Quizás por ello notamos un tono completamente distinto en la tercera historia. En la primera, la protagonista era ignorada por sus padres. En la segunda, la rata estaba tan sola que fingía que su dentista era su pareja. Pero aquí, ese elemento cambia y a consecuencia de esto, el final es distinto. El desenlace termina en una resolución que de cierta manera se siente catártica, ya que la protagonista vivía en negación. Se preocupaba por cosas como el dinero o la propiedad en un mundo donde ya nada de eso importaba. Cuando es consciente del lugar del que viene y dónde está, es que puede zarpar con el resto de personajes, y toda esta resolución se anticipa entre una de las charlas de Rosa y Jen, donde la propietaria de la casa menciona que quería ser un hogar con buenos recuerdos para ella, a lo que Jen le responde que debe amar su pasado, pero que eso no le impida seguir viajando. Y aquí viene una comparación en general de las 3 historias. En la primera se nos muestra una mentalidad materialista, nacida de la frustración y de la diferencia de clases. En la segunda se nos presentan las presiones de la vida moderna a través del protagonista, que termina sucumbiendo a sus instintos más básicos, pero aquí en la tercera se muestra una superación del materialismo actual como seres humanos. Rosa debe seguir adelante y no quedarse solamente con la visión fija que tiene sobre el mundo, y de cierta manera sobre la vida, desarraigando literalmente sus raíces que vendrían a ser la casa, y avanzando en busca de un distinto tipo de vida. Algo que me llama la atención es la energía negativa que percibe el personaje de Cosmos cuando llega al lugar, e incluso quizás por esto incitó a los residentes a salir de allí. Cuando está hablando con Rosa sobre las reparaciones que necesita hacerle a la casa, habla de sus raíces, las tuberías, las tablas de piso, en contraste con la mentalidad de la rata en la segunda historia, quien se enfocó en arreglar más lo superficial y estético que todo el mundo podía ver, en lugar de los problemas internos, y por ello la casa terminó infestándose. En la tercera historia, la niebla puede representar la ceguera de Rosa o el hecho de que no quiere ver la realidad. Ella se la pasa ignorando el problema de la inundación. Actúa como si todo fuera normal, pero si sigue así, terminará ahogada. De cierta manera, esto se puede interpretar de 2 formas. La primera, esta es la representación de una relación tormentosa. Rosa, como muchas personas, prefiere no ver las señales negativas que podrían terminar afectándole a ella, no solo de manera física, sino también de forma mental. Aspectos como el abuso psicológico o la dependencia emocional podrían ser factores a tener en cuenta, siendo los amigos de Rosa quienes la incitan a seguir adelante con su vida, pero ella intenta sin éxito seguir haciendo reparaciones a la casa o en su disfuncional relación. Al final, toma la decisión de seguir adelante con su vida, pero esto es solo una de las 2 interpretaciones. La otra es que la historia también podría ser una analogía a trastornos mentales como la depresión o la ansiedad social, sobre todo después de que muchos de nosotros estuviésemos encerrados por casi año y medio por la pandemia.
En muchas ocasiones los trastornos, al igual que la niebla o el agua que inunda la casa, se hacen poco a poco más grandes. Ni siquiera notamos que están allí hasta que es demasiado tarde. Nos enfocamos vagamente en intentar salir adelante, enfocándonos en no sobrepensar las cosas o ocupar nuestra mente en otros asuntos, perdiendo de vista lo más importante, inclusive alejando a las personas que más nos quieren. Muchas veces necesitamos de la ayuda de los demás. Aunque sea difícil aceptarlo, todo depende de una decisión. En sí, las 3 historias nos hablan del materialismo desde diversos puntos de vista. Las 3 fueron escritas por la guionista Enda Walsh y el escritor Johannes Nyholm, quienes mayormente han trabajado en películas y series suecas. Y creo que las 3 simbolizan algo más complejo en relación con la casa y el ciclo que le damos. La primera es cuando recién te mudas a una casa. Te obsesiona el llenarla de tus cosas y cómo les das cierto orden, aunque eres consciente de que dejaste otra casa detrás. La segunda es el asentarte. Cuando ya vives en la casa, pueden aparecer grietas o plagas que comiencen a invadir. Deberás cuidarla y mantenerla hasta que vuelva a su etapa inicial, o puedes aceptar su destino sabiendo que la casa se va a desmoronar, pase lo que pase. La tercera es el mudarte, cerrando el ciclo. Ya has vivido el tiempo debido en un lugar, pero comienzas a desear más. Quizás algo diferente dependiendo de tus aspiraciones. Esto depende en gran manera de tu crecimiento como persona. Muchas veces quieres cumplir tus metas en el lugar donde estás y te das cuenta de que este lugar ya no tiene nada más que darte. Así que, al igual que Rosa, debes tomar la decisión de seguir adelante, seguir con tu vida o quedarte donde estás a esperar a que te ahogues. La película me pareció enigmática e interesante, distinta al tipo de historias más convencionales y con un toque tétrico y siniestro que demuestra las maravillas que el stop motion nos puede brindar. Me encantó el tono de la cinta, además de todo el simbolismo detrás de cada una de las historias. Pero bueno, muchas de estas posibles interpretaciones son solo eso, así que sería interesante si ustedes me dicen lo que opinan de cada una de las historias en la sección de los comentarios. Sé que me tomó mucho tiempo sacar este video, pero fue un trabajo extenuante en intentar interpretar cada historia, además de que la universidad y sus constantes semanas de evaluaciones no ayudan mucho. Espero que les haya gustado este video, muchas gracias, en especial a los mecenas de Patreon del canal. Sin ustedes, esto no sería posible. Ya saben que si quieren apoyar al mismo, pueden hacerlo de esta manera y obtener grandes beneficios, como el que les dé prioridad a sus recomendaciones para futuros videos o que los puedan ver mucho antes. También pueden seguirme en Instagram y Twitter para leer mis quejas de intrascendencia y enviarme sus sugerencias o comentarios por allí. Sin nada más que agregar, yo me despido, mi nombre es Iso Niram y nos vemos en el próximo video.